Hola chicos, el día de hoy vamos a estudiar función inversa. Primero que nada, tenemos que tener claro que para que una función tenga inversa debe ser biyectiva. ¿Qué significa biyectiva? Biyectiva significa que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, en palabras cotidianas, que cada X tenga una única Y asociada y que el ámbito sea igual al codominio, es decir, no pueden sobrar Y ni pueden repetirse Y. Entonces decimos que para que esa función biyectiva tenga su inversa, también tenemos que considerar que lo que era el dominio en la función original f va a pasar a ser el codominio en la inversa. Y lo que era el codominio de la original pasa a ser el dominio de la inversa. En otras palabras, lo que en la original era X pasa a ser Y lo que era Y pasa a ser X. Y también tenemos que tener claro, como en las rectas paralelas, las perpendiculares y demás, en el caso de la inversa, la multiplicación de los pendientes de esas funciones siempre tiene que dar 1, siempre. Si lo vemos gráficamente, en este diagrama de Venn podemos observar que f de x iba de A hacia B, mientras que en la inversa vamos de B hacia A, es decir, al contrario. Veámoslo con valores numéricos para comprenderlo mejor. Vean acá en f tenemos que menos 1 va con menos 2, mientras que en f menos 1 más bien va a ser, aquí falta un menos, de menos 2 a menos 1. Aquí era 1 con 2, entonces aquí va a ser 2 con 1 y así sucesivamente. Planteemos dos casos. Dice, si el punto 3,6 existe en f de x, en f menos 1 va a ser 6,3, porque como 3 aquí era x, tiene que pasar a ser y. Como 6 aquí era y, tiene que pasar a ser x. Y otro caso, podríamos decir que si f de 2 es 4, en la inversa, f de menos 1 de 4 es 2. Porque aquí esto es X y esto es Y. Entonces 4 pasa a ser una X y 2 una Y. Esto es importantísimo para la hora de calcular los criterios de las funciones, porque entonces podríamos decir que para sacar la pendiente giramos los puntos, por ejemplo. Más adelante les voy a hacer un caso de esos para que me comprendan mejor. Vamos a ir viendo justamente eso que les decía. Dice, si f de x es igual a 5x más 2, entonces, ¿cuál es la preimagen de menos 3 en la inversa? Nos están preguntando por una preimagen en la inversa de f. Si nos preguntan la preimagen es porque menos 3 es una imagen en la inversa. Por lo tanto, en la original es una preimagen, es decir, una x. Entonces lo que hacemos, como les decía, al ser menos 3 una imagen en f, va a ser una preimagen en la original. Entonces lo que hacemos es sustituir. Cada vez que aparezca x se cambia por menos 3. En este caso sería 5 por menos 3 más 2. 5 por menos 3 es menos 15 más 2 menos 13. Por lo tanto, la preimagen de menos 3 en la inversa es menos 13. En este segundo ejemplo nos dicen, si f de x es igual a 5 más 2x sobre 3, halle la imagen de menos 1 en la inversa. Como menos 1 es
en la inversa una preimagen, en F va a ser una imagen, es decir, una Y. Por lo tanto, tenemos que igualar y despejar, como lo hicimos en temas anteriores. Entonces, tomo -1 y lo igualo al criterio de F y empiezo a despejar. El 3 que aquí está dividiendo se viene a multiplicar. Luego, el 5 a restar, que nos da -8, al cual pasa este 2 a dividir. Por lo tanto, el valor de la preimagen en la original, en F, es -4. Entonces podemos decir que la imagen de -1 en la inversa es -4. Veamos este otro ejemplo. Dice, considere la gráfica de la función cuadrática g y nos la dan. De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, un intervalo donde g posee inversa es. Recordemos que toda función cuadrática tiene que ser biyectiva, es decir, no pueden repetirse las y, las imágenes, y cada x tiene que tener asociada una única y. Entonces vamos a ir analizando teniendo eso presente. De -infinito a 3 no tiene sentido porque eso es este engaño de este 3, pero esto es una y la respuesta se da en relación al eje X. Entonces si decimos de -infinito a 3, vendríamos a dar como por acá y vea que aquí en todo este intervalo se están compartiendo las y, no se puede. De 0 más infinito, estamos hablando de acá para acá, justo de la mitad de la gráfica en adelante. Eso sí se vale, porque en este momento aquí cada x tiene su única y si descartamos esta otra mitad de la parábola. Entonces esa sería nuestra respuesta. Veamos un ejemplo más de eso mismo. Entonces, como les decía, no se pueden repetir y. Tendríamos que eliminar este trayecto o más de ese trayecto, pero mínimo ese trayecto. R totalmente descartado. De -1 a 2 es precisamente donde tenemos el problema de la parte constante. De 2 a más infinito estaríamos iniciando aquí en 2 hasta más infinito. Esa sería nuestra respuesta.